Ok, entonces, la clase pasada nosotros nos dedicamos netamente a las aplicaciones que tenían que ver con respecto a lo que eran las rotaciones, las inclinaciones, las expansiones y las contracciones. ¿Listo? De eso no, creo que no tienen una duda. Entonces, vamos a dedicarnos el día de hoy a dos aplicaciones interesantes, con las cuales son circuitos eléctricos, y la otra que vamos a trabajar se llama cadenas de Markov. Esas digamos que van a ser estas dos aplicaciones. Si nos da el tiempo, miraríamos un poquito de modelos económicos lineales, pero pues depende cómo nos vaya hoy con el tiempo. Entonces voy a empezar. Mm, ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros tenemos un circuito eléctrico, lo vemos como como que tenemos una batería compuesta eh, tenemos un circuito eléctrico compuesto por baterías, resistencias, ¿cierto? Y los cables. ¿No? Para los que estudian pues ingeniería electrónica, nosotros de alguna manera aquí nos gobernamos por, para el circuito eléctrico, sobre todo en esta figura 220, ¿sí? Por cómo va viajando esta corriente alrededor del circuito, ¿sí? Y en vista de las unidades que ustedes ya han visto de pronto en el colegio, que es un voltio es igual a un amperio por un ohmio, nos ponemos a trabajar bajo la ley de Ohm. Trabajamos sobre la ley de Ohm. Y para el circuito, entonces nosotros lo que vamos a hacer es tratar de estudiar cómo viaja esa corriente alrededor de unos ciclos de voltaje. Unos ciclos de voltaje. Entonces, por ejemplo, en la figura 220 tenemos tres ciclos, este y este. Y es que resulta que este circuito, no sé si lo alcanzan a ver ahí bien, más o menos, aquí, este circuito que aparece aquí, tiene unos puntos A, B, C, D, E y F. Aquí tenemos el potencial, nuestro voltaje, tenemos la resistencia y por ahí está viajando la intensidad de corriente, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros queremos es estudiar cómo la intensidad viaja a través de sus ciclos, ¿cierto? ¿Qué valor tiene la intensidad dependiendo de unos valores que yo te dé para el voltaje? Y entonces, en ese orden de ideas, tenemos, por ejemplo, este primer ciclo, que dice que va de A a B, de C a F y luego se regresa a A. Entonces va de a B, de B a C, de C a F y luego A. O sea, está haciendo esto, este primer ciclo, ¿cierto? Está haciendo como este primer ciclo. El otro, que es el que ves acá, dice que va de C a D, de D a E, de A a F y de F a C. Entonces, de C a D, de D a E, de A a F. O sea, tenemos este otro ciclo. ¿Sí? Y tendríamos uno más grande, ¿cierto? Que es como el completo, que va de A a B, de B a C, de C a D, de D a E, de A a F y de F a. Entonces, ese es precisamente este, de A a B, de B a C, de C a D, de D a E, de A F y de F a. O sea, sería el circuito grande, ¿no? Si quieres, bueno, así para no confundir, todo este circuito ciclo grande. ¿Listo? Ahí vamos bien, chicos. ¿El lío? Bueno, y entonces definimos lo que sería el nodo de corriente. Un nodo de corriente, que es un punto donde se encuentran
3 o más segmentos de cable. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí, para nuestro ejemplo de la figura 220, el C y el F serían nodos de corriente. O sea, este señor de aquí y este señor de aquí, que tiene 3 segmentos de cable. Eso sería como el nodo de corriente. Entonces, nosotros aquí nos concentramos en dos leyes, ¿sí? Dos leyes que se utilizan ahí en circuitos eléctricos, que son el voltaje de Kirchhoff, o ley de voltaje de Kirchhoff, mm, que también en otros contextos se llamaría la conservación de la energía. Te dice que en torno a cualquier ciclo de voltaje, cualquier ciclo que tengas de voltaje, la diferencia total de potencial eléctrico, que eso vendría siendo eh, estos, ¿cierto? Estos, diferencia de potencial, estos señores de acá, de diferencia total de potencial eléctrico es igual a cero. Eso sería nuestra ley de voltaje de Kirchhoff. Y la otra sería la ley de corriente de Kirchhoff, o conocida también como la conservación de carga. Entonces, esa te establece que alrededor de cualquier nodo de corriente, como los que veíamos ahí, que era el CIF, el flujo de todas las corrientes que llegan a ese nodo, es, mírenlo acá, el flujo de todas las corrientes que llegan al nodo, ese nodo de corriente, tiene que ser igual al flujo de todas las corrientes que salen del nodo. O sea, todo lo que está entrando tiene que ser igual a todo lo que está saliendo. Muy parecido a lo que mirábamos con el flujo vehicular, ¿cierto? Eso nos permite una conservación de esa carga, de tal manera que esa no aumente ni disminuya. Entonces tenemos que el flujo de corriente siempre es el mismo, entonces en otras palabras es estacionario en ese nodo. ¿Listo? Entonces, la idea es que utilicemos, digamos, estos conceptos para plantear un sistema de ecuaciones asociado al circuito, y ese nos permita saber los valores de corriente en los ciclos, en los segmentos de cable. ¿Listo? O sea, eso es lo que yo estoy buscando aquí detrás cuando trabajo este tipo de ejemplos. Entonces, eso fue lo que dije ahorita. Entonces, digamos que nos concentramos en este, ¿listo? En este nuevo circuito. No sé si ahí lo alcanzan a ver bien. Este. Entonces, aquí tenemos unos valores para el potencial eléctrico. Digamos, este sería un primer diferencial de potencial eléctrico, este otro. Este de acá, donde vamos de menos a más en el ciclo. Tenemos una resistencia 1 de 5 ohmios, una resistencia 2 de 10 ohmios, esta resistencia 3, una resistencia 4, y lo que nos interesa calcular, que van a ser las corrientes, aquí está I1 y sub 2, y a su vez el I sub 3. ¿Listo? Entonces, con ayuda de este circuito, la idea es que planteemos un sistema de ecuaciones y con ello podamos encontrar los valores para estos tres que están en verde. ¿Listo? ¿Cómo planteamos los sistemas de ecuaciones? Utilizando las dos leyes que les dije ahorita. ¿Ok? Estas dos leyes, la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Ok? Ok, bueno. Entonces, mm, como ya el dibujo nos lo mencionó, nosotros planteamos las incógnitas, ¿cierto? Entonces, aquí el I1, entonces asignamos I1 al segmento que va de F a
de A, B y C, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es? De F a A, de A a B y de B a C. O sea, tenemos este primero, el que va de aquí, este, viaja acá, así. Sería como nuestra primera. Bueno, como en colores para diferenciar. ¿Qué otro tenemos? I2, no sé si ven bien, al segmento FC, o sea, el que iría de aquí a acá. Y finalmente, I3 al segmento que va, que como bien dicen, está cubriendo este, de C a D, de D a E y de A a F. O sea, este, que es el que nos estaría haciendo falta. Entonces tendríamos ese tercer segmento de cable. Bueno. Entonces dice que asignamos unas direcciones arbitrarias y vamos a usar primero la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Qué nos decía? La suma de las corrientes de entrada, o sea, una conservación de carga, tiene que ser igual a la suma de las corrientes de salida. Entonces, en ese orden de ideas, eh, pues recuerden que esa conservación de carga era alrededor de nodos, o sea, aquí hay un nodo y aquí hay otro nodo. Y entonces era que lo que entraba aquí más lo que entraba acá, estas dos están entrando y esta está saliendo. Entonces la suma de I1 más I2 tiene que darte I3, que es precisamente la ecuación que me da acá. Pero eso es alrededor, digamos, de este nodo de corriente. Fíjese que para este otro nodo de corriente F, pues lo mismo, ¿no? Entonces lo que está entrando, que sería este, es igual a lo que está saliendo, que serían estos dos, que es precisamente esta ecuación que me están planteando acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Me escuchan? ¿Vamos bien ahí? Profe, pero entonces digo, eso es a partir de la ley de la conservación de la carga, ¿sí? Sí. A partir de Ah, la ok. ley de la conservación de la carga. Acuérdate como la dijimos ahorita, ¿no? Que en cualquier nodo de corriente, el flujo de esas corrientes que llegan es igual al flujo de las corrientes que salen. ¿Listo? Es por Vale, eso. vale. Entonces, eso es lo que nos está permitiendo sacar estas dos, pero si uno lo mira, pues es la misma ecuación. Entonces, pues yo podría descartar una de ellas y solo me quedo con una. Fin de cuentas es la misma, ¿no? Eso no podría ser. Entonces, digamos aquí hacen una observación diciendo que si uno tiene, por ejemplo, n nodos, entonces esa ley de Kirchhoff tiene que dar n-1 ecuaciones y que la última ecuación tiene que ser una combinación de las otras, o sea, una combinación lineal. ¿Qué quiere decir una combinación lineal? Que es como como hacer un tipo de operación elemental, ¿no? Que cojo las otras ecuaciones, las multiplico por un escalar y las sumo todas, ¿cierto? Entonces es combinación lineal de las otras n-1. Eso no tiene lío. Listo, entonces ahora la idea es que tratemos de entender otras ecuaciones que nos salen, porque estas solo son las ecuaciones que me salen a partir de la ley de carga de Kirchhoff, ¿cierto? Ley de corriente de Kirchhoff. Y ahora nos tenemos que ir a la ley, pero de voltaje. La ley de voltaje. Voy a acercarme un poquito. Nuestra ley de voltaje. Ley de voltaje de Kirchhoff. Ok, entonces, recordemos un poquito qué nos decía esa. Decía que en torno a cualquier ciclo de voltaje, la diferencia total de potencial eléctrico es igual a cero. Eso quiere decir que me toca sumar en cada ciclo, sumar
sea, en cada ciclo, sumar todos estos diferenciales de potenciales y empezar a hacer la cuenta mm, de tal manera que cuando sume todos los diferenciales de potenciales, eso tenga que ser igual a cero. ¿Sí? Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, miremoslo acá. ¿Qué están haciendo ellos? Entonces dice, vamos a partir del punto A y nos movemos de la batería desde menos hasta más. O sea, damos desde aquí y desde menos hasta más. Vamos a ir recorriéndolo bajo el ciclo. ¿Ok? A ver qué logramos encontrar. Entonces, de primerazo, estamos encontrando este E1, ¿cierto? Entonces dice, partimos del punto A y nos movemos de la batería de menos a más hasta el punto B. De modo que la diferencia de potencial eléctrico es 40 voltios. Bueno, esos 40 ¿qué son? Recuerden que esos 40 de aquí son precisamente el mismo E1. ¿Listo? Son precisamente ese mismo E1 porque el circuito me lo está diciendo. O sea, aquí encuentro este primer diferencial de potencial que es de 40. Listo. Ahora, al ir del punto B al punto C, por la resistencia de 5 ohmios, se tiene una diferencia de potencial de menos 5 I. Aquí, fíjese que voy del punto B al punto C, aquí en este pedacito, ¿sí? Pero quiero que recuerdes que la ley de Ohm, ¿qué me dice? Esta ley de Ohm me dice que el potencial eléctrico es igual a, bueno, más o menos la intensidad por la resistencia o la corriente por la resistencia, ¿cierto? Y esa resistencia pues la estábamos midiendo en ohms, en ohmios. Entonces, aquí es donde estamos haciendo la cuenta este R1 y lo tenemos que multiplicar por qué, al ir del punto B acá. Entonces la intensidad igual está recorriendo este pedazo, ¿cierto? Este I1 está recorriendo igual este pedazo. Entonces, eh, estamos llegando a este señor de acá, donde sabemos que este R1 es este 5, nos lo están dando, ¿verdad? Nos lo están dando aquí. Vamos de menos hacia más, listo. Entonces tenemos esta parte de acá, según la dirección Y. Listo. Al ir del punto C al punto F, recuerden que aquí estamos mirando el primer ciclo, ¿sí? Al ir del punto C al punto F, por la batería de 120 voltios y una resistencia de 10 ohmios. Entonces, del C a F, miremos. Queremos ir del C a F. Entonces tenemos estos 120 de acá y aparte tenemos estas de acá. Entonces, este sería uno que agregaríamos a la cuenta, el diferencial de potencial, y este multiplicado por el I, por la intensidad 2, porque en este momento estamos es en la intensidad 2, ¿cierto? Entonces nos lleva a esto, nos lleva a estas dos partes de la ecuación. Este que era el de 120, dirección contraria, y este, que nos dieron valor de la resistencia, entonces sería esto. Y si uno simplifica esto que nos está dando, llegamos a esta segunda ecuación que nos da el sistema. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Profe, una pregunta, ¿cómo sacó, digamos, que era menos R1 y 1 y más R2 y 2? Es en la dirección del ciclo, Ah, ok. por la dirección del ciclo. ¿Listo? Por la dirección, como que está en contra, ¿cierto? Igual ahí hacen unas aclaraciones del signo, pero es por la dirección que está dando el ciclo. ¿Ok? Bueno. Listo, entonces digamos, tenemos esta primera ecuación y la idea es que eso lo hicimos para el ciclo que va desde A hasta F. Bueno, o sea, el ciclo que va de A, recuerden que el ciclo es regresar al mismo punto en el que estoy, pero es este, A, B, B a C, C a F y F a. ¿Listo? Que sería pues este primer ciclo, este primer ciclo que estoy viendo, este de acá. Y entonces la idea es que pues para los otros
ciclos, también armemos el sistema, ¿cierto? Entonces, a ver, me acerco. Vamos a hacerlo ahora para este otro ciclo. Entonces, apliquémoslo ahora para el ciclo que va de C a D, de D a E y de E a F y luego regresa a C. Entonces, ¿qué ciclo es? Entonces sería este, ¿cierto? Este de aquí. Este es un segundo ciclo, ¿cierto? Pongámoslo si quieres. Este es el segundo ciclo. Y sobre este segundo ciclo, entonces apliquemos la ley de voltaje y hallemos las cuentas. Entonces tendríamos menos R3 por I3. Entonces, vamos acá, la corriente va, pero entonces lo tomamos de forma negativa, ¿cierto? Bueno, vamos de este, multiplicamos por este lado. Fíjate que la resistencia está donde está la intensidad 3, entonces multiplicamos por esa intensidad ahí, ¿cierto? Y vamos viajando ahora por el otro, que aquí nos está dando este diferencial de potencial 3. Fíjese que voy viajando por el ciclo y voy viendo qué encuentro. Este R4 también sigue en el segmento donde estamos en I3. Entonces también lo multiplicamos por eso. Aquí, contrario en el signo. Y luego este sería R2 por I2. ¿Por qué? Porque ya para completar el ciclo estoy aquí. El R2 y estoy en el segmento de I2. Bien. Y luego cuando uno reemplaza, pues ya te dieron el valor de la resistencia 3, te dieron el valor del diferencial de potencial 3, te dieron el valor de esta resistencia 4, de la resistencia 2 y esta. Entonces eso nos daría esta segunda ecuación que si uno la simplifica, entonces llega a esta. ¿Listo? Ok. Eh, dime, Sofía, cuéntame. Profe, ¿y ahí el valor de la resistencia 3 no es 10? ¿De cuál dices? ¿De esta? Pues según el gráfico creo que era 10, ¿no? Sí. Sí, aquí está dando 10. Se equivocaron ellos en esa cuenta. Sí, sí. Aunque no sé si sería, pues ahí sí menos por lo que está contra de la corriente. O sea, la corriente, No, pero no aquí sé, el tema, lo que ¿no? dice Sofía es que aquí debería ser 20, ¿sí? Ah, ok, el número No es 10, diferente. sino 20. Ah, ok, ok. Sí, aquí lo que dice Sofía es que aquí debería ser 20, sí. Sí. 20. mm, 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 mm. Dame un segundo, a ver qué pasó aquí. La resistencia 4 es de 30, sí. Y la 2 es de 10. Sí, se equivocaron, Sofía, y tienes razón. Esto es un 10. Muy bien, gracias. Tienes razón. Bueno, entonces digamos que el tema es que se simplifique la ecuación, ¿cierto? Aquí en realidad debería ser mm, 40, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí, ¿cierto? Aquí debería ser 40. Y simplificas aún más, entonces aquí debería ser 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hola. Y lo hacemos para el otro ciclo. Entonces, ¿cuál es el otro ciclo? Entonces, el otro ciclo sería el que va de A, B, C, D, E, F hasta A. Y entonces ese es el ciclo grande, ¿cierto? El ciclo mayor, que sería todo esto, o sea, todo el grandote. Y sobre ese, pues, le armamos la ecuación. ¿Listo? Viajando, pues, por lo mismo. Fíjese que es análogo.
Entonces voy por el E1, R1 por el I1, ¿sí? En negativo y así sigo. Reemplazas y encuentras una siguiente ecuación. Creo que ya me entendieron la idea. ¿Ok? ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Y entonces, como ya tenemos, ¿cuántas ecuaciones tenemos entonces? Tres, ¿cierto? ¿Tres o cuatro? ¿Cuántas tenemos? No, estas dos y tenemos esta. Y este de acá. Entonces, tenemos esas tres. Armamos el sistema de ecuaciones. Y armamos el sistema de ecuaciones, lo estudiamos, que sería aquí. Y la idea es que usted lo resuelva con todos los métodos que hemos ido estudiando y lleguemos a una respuesta que, bueno, ahí sí cambia porque ahí se equivocaron, pero la idea es que me digas quién debería ser el I1, I2 e I3. ¿Ok? Entonces esa es la idea más o menos detrás de que uno trabaje sistemas de ecuaciones en circuitos eléctricos. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta para mí? Pues claro, Profe, le tengo una pregunta dime. sobre esa matriz. ¿Esos son los coeficientes de qué variables? Sí, El uno, el menos uno. O sea, es que creo que no me quedó muy claro. es el sistema, ¿no? Ese es el sistema que estamos mirando. Entonces, digamos, a ver, esta primera ecuación, esta primera de qué tiene que ver, esta primera debería ser de cuál, de esta, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto que sí? Porque este pasa a restar, entonces queda 1, 1, menos 1 y 0, que sería el del primerito, ¿sí? De este primero. ¿Estamos, Lilian? Sí, señor. Listo. De esta segunda, ¿de qué debería ser? Entonces, esa debería ser de esta, ¿no? ¿Sí? Sí, señor. Sería de esta. ¿Y esta tercera de qué debería ser? Esta tiene 1, 5 y 2. Entonces, bueno, es que aquí hay una cosa que nos dicen, y es que la ecuación 2 más 2 veces la ecuación, o sea, como, ¿qué? Esta ecuación, esta última, es una combinación lineal de dos ecuaciones atrás, de la ecuación 2 que vendría siendo esta, y dos veces la ecuación 3. O sea, una vez la ecuación 2 y dos veces una ecuación 3. Entonces, esta de acá tiene que ser una combinación lineal. Y es como que la podemos sacar. ¿Por qué? Porque si hacemos un sistema de cuatro ecuaciones, una de esas se podría representar con las otras dos. ¿Sí? Más o menos me entiendes la idea. Pues la Más o sacamos menos. del juego. La sacamos del juego. O sea, esta última ecuación que nos dio, esta, que es la del circuito grande, dice aquí que es una combinación lineal de la ecuación 2. La ecuación 2 que teníamos era esta, ¿sí? Y la ecuación 3. ¿Cuál fue la ecuación 3? Esta de acá, ¿sí? ¿Me entiendes? Sí, o sea, la sumaron, como dice, y dio justamente eso. Entonces eso indica que esta cuarta ecuación no es tan importante. O sea, esta ecuación es como no tan necesaria. Entonces solamente me quedarían tres. Esta tercera de acá, esta, sería esta de acá, ¿sí?
La cuarta la quitamos por ser combinación lineal de las otras. Entonces tendría esta. Claro que aquí pues nos corrigió Sofía. Aquí va un 4, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos? Sí, señor. Listo. Gracias. Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para mí? Pues claro. Listo. Bueno, eso es, digamos, de cierta manera la aplicación con respecto a circuitos eléctricos, una primera pequeña aplicación de los circuitos eléctricos. Obviamente se puede usar en más contextos con respecto a electricidad y electromagnetismo, pero por ahora digamos que esta sería una aplicación básica de eso. Pero ahora nos vamos a nuestro otro tema que se conoce como las cadenas de Markov, ¿vale? Ese es un tema ya más del lado de la probabilidad, la gente que se dedica a la estadística, inclusive la gente que se dedica a la economía, este tipo de modelos que les voy a mostrar a ustedes es bastante interesante. Entonces, lo primero, esto es un poquito ahí de charla sobre las cadenas de Markov. Déjame ver si aquí lo puse al revés. Espérame un segundito. Listo. Es como ejemplo de motivación. Quiero que piensen en esto. Esto es un monopolio. ¿Se han jugado Monopolio ustedes alguna vez? Chicos, ¿alguna vez han jugado Monopolio? Sí, profe. Sí, señor. Entonces resulta que cuando uno juega un Monopolio, pues uno empieza inicialmente acá y lo que pasa es que uno a veces cuando juega, uno cae en una casilla y esa casilla lo manda a uno a la cárcel. Esta sería como la cárcel, ¿sí? Y uno digamos que en este monopolio, este es un monopolio con un solo dado. Mire, uno lanza un dado y entonces uno empieza como a ver qué posibilidades tiene uno ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y uno arma una matriz. Entonces, ¿cómo funciona? Muy sencillo. Todos empezamos acá. Usted lanza un dado. Y cuando lanza el dado, entonces empezamos a contar, no sé, salió 4. Bueno, salió 3. Entonces digamos 1, 2, 3. Ah, pero como caíste acá, te mandan directo a la cárcel, porque así funciona el juego, ¿cierto? Entonces uno puede ahí seguir, ¿no? Mejor lancemos eso acá, lancemos el 3. ¿Y qué? ¿La lanzamos otra vez? Un 2, 1, 2. Vuelves y lanzas el otro dado. No, entonces salió 4. Entonces 1, 2, 3, 4. Sigues en el donde estás. Y así, digamos que el juego más o menos es esto. Pero uno lo que hace es estudiar lo que sería unos estados. Entonces, digamos, tú tienes aquí 4 estados, que sería el estado 1, el estado 2, el estado 3 y el estado 4. ¿Sí? Y entonces resulta que lo que quieren medir ellos acá son probabilidades. Bien, ¿alguien más o menos se acuerda algo de probabilidad? ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? ¿Más o menos? Sí, más o menos. Bueno, voy a hacerlo un pequeño repasito, ¿no? Digamos que lo que más o menos le enseñan a uno un poquitico, se los pongo así. Imaginemos que usted va a lanzar un dado, ¿sí? Lanzar un dado. Lanzar un dado. Usted lanza solamente un dado. Digamos que es un evento. Bueno, no un evento, este es lo que llaman el espacio muestral. Usted lanza un dado. ¿Qué opciones puede tener para que le lance el dado? Entonces, digamos, sería 1, o el 2, o el 3, o el 4, 5, o el 6. Y entonces yo tengo el evento. El evento. Mi evento es que me salga un par. Salir un número par.
¿Sí? ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que a mí me salga un par? Entonces, esto es lo que sería, entonces digamos, que le salga un número par, ¿cuántas opciones tiene usted para que le salga un número par? Pues está el 2, está el 4 y está el 6, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Pues entonces decimos que esto es el cardinal o la cantidad de elementos del conjunto A, que es lo que uno entiende por casos favorables, sobre la cantidad de casos posibles, que sería este. Entonces, digamos, el cardinal de A, en este caso son de 3 elementos, y el cardinal total sería de 6 elementos. Entonces aquí uno tiene un medio que es precisamente ¿qué? Pues 50 de 100, lo mismo que 50 de 100, que eso no le dice como el 50%. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, señor. Entonces digamos que detrás de la probabilidad, ¿cierto? Detrás de la probabilidad, uno lo que trata de ver es qué tan probable o qué tan posible es que yo vaya ¿a qué? A suceder eso. Pero ahora digamos que les voy a poner una pequeña complicación y es la siguiente. Les voy a poner, digamos, un evento B. Un evento B que diga que la suma, ¿qué? No. A ver, ¿cómo se los pongo? ¿Cómo se los pongo para que aquí me lo entienda? Un evento para que me lo entiendan. A ver, espérame un momento. Bueno, sí. Digamos que le salga a uno un número primo. ¿Sí? Que le salga a uno un número primo. Entonces, en ese evento B, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que a mí me salga un número primo? ¿Sí me entienden? Entonces, de nuevo, es el cardinal, o sea, los casos favorables para el evento B sobre el cardinal de los casos posibles. ¿Listo? Y entonces uno dice, bueno, que le salga ahí el número primo, ¿cuáles pueden ser opciones? Está el 2, está el 3 y el 5. O sea que tengo 3 de un total de 6 posibilidades, que de nuevo es el 50%. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Sí? Hola. Sí, 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 sí. Sí, señor. Listo. Entonces ahora yo voy a hacer lo siguiente. Voy a preguntarle, sobre esto les voy a preguntar algo diferente y es esto. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda el evento A y recuerden que la I es una intersección y suceda el evento B? ¿Sí entienden eso? Pues eso tiene que ser el cardinal de la intersección, o sea, de A intersección B sobre el cardinal de omega. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? ¿Sí Sí, estamos? señor. Entonces, ¿cuántos casos favorables tengo de que suceda A y que suceda B? O sea, de que sea par y que también sea primo. ¿Cuántos casos tengo yo? Uno. Uno, ¿no? Que es que me salga 2. Entonces solamente tengo uno de 6 posibles. ¿Listo? Ok. Entonces en ese orden de ideas uno se mete a una vaina que es lo que se llama una probabilidad condicional. Una probabilidad condicional.
No sé si ustedes se acuerdan de eso o ya vieron un curso sobre eso. La probabilidad condicional. Y resulta que la probabilidad condicional me dice lo siguiente. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que suceda el evento B dado que ya sucedió el evento A? ¿Sí me entienden, chicos? ¿Sí? ¿Entienden eso? ¿Qué tan probable es Señor. que me salga un número primo teniendo en cuenta que ya me salió un número par? Ya el resultado yo sé que es un número par. ¿Sí entienden? Entonces, por definición, eso es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de B. ¿Ok? ¿Sí estamos? ¿Sí? Chicos. Y entonces uno dice, bueno, la probabilidad de la intersección a mí me había dado un sexto. Y la probabilidad de B, ¿cuánto era que nos había dado? 3 de 6, ¿cierto? Entonces uno simplifica y es de un tercio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hola. ¿Sí me escuchan? Chicos. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, quiero que entiendan un poquito este significado. Ojo con esto de las probabilidades condicionales. Esto es la probabilidad de que vaya a suceder el evento B, dado que ya sucedió el evento A. ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Listo. Entonces, ahora sí me meto un poquito con lo que quería decirles. Entonces, digamos aquí, ¿qué significa este un sexto? Este un sexto es, ¿cuál es, digamos este de aquí, significa cuál es la probabilidad de que yo esté en el estado 1, dado que inicialmente estaba en el estado 1? ¿Sí me entienden? O que a veces no se escribe, perdón, se escribe así. ¿Cuál es la probabilidad de que en un primer turno, x1, digamos que el x representa una variable aleatoria, x es la variable aleatoria eh, de estar en un estado, ¿sí? Estar en un estado. Estar en un estado. Estar en un estado. Estar en un estado. Entonces, aquí mi evento, ¿cuál es? Mi evento es que yo fíjese que esto, bueno, estar en un estado, aquí, en n turnos. En n, este n de acá es este n de acá. En n turnos. Aquí le estoy preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de que en un primer turno yo esté en el estado 1, que es este, ¿cierto? Este, dado que cuando empezó el juego yo estaba en el turno, yo estaba en el estado 1. ¿Sí entienden, chicos? ¿Sí entienden la pregunta? Hola. Sí, señor. Entonces aquí lo que yo le estoy diciendo es, usted empezó el juego acá en el 1, ¿cierto? Si usted lanza el dado, ¿cuántas posibilidades tiene de volver a caer acá en 1? ¿Cuántas? ¿Cuántas, chicos? ¿Hola? Solo una. Porque, a ver, si usted saca 1, caen 2. Si saca 2, se caen 3. Si saca 3, 4, pero se va para el 2. Y ¿qué? Sacas 3, esto. Si sacas 4, sería la única posibilidad. Que el dado sale 4, entonces sería 1. Y de nuevo 5 o 6 no funciona. Entonces eso quiere decir que esa probabilidad tiene que ser de un sexto. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, ¿Sí, señor. chicos?
Ahora les Sí, pongo otra. señor. Les pongo otra. ¿Cuál es la probabilidad, cierto, de que usted en un primer turno esté en el estado 3, dado que cuando empezó el juego, o sea, en el estado 0, usted estaba en el estado, a ver, en el estado 2, a ver. ¿Cuál es la probabilidad ahí? Es decir, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que usted, que digamos que empezó el juego, supongamos, usted estaba aquí. Bueno, claro que eso es improbable, ¿no? Digamos que aquí diga, aquí, lo que pasa es que aquí no importa el turno, o la matriz cumple lo que se llama una cadena de Markov, que significa que no me importa el pasado, sino solamente me importa el presente para averiguar el futuro. Es decir, yo estoy en un estado n, en un turno n, perdón, y voy a averiguar mi turno n+1. ¿Listo? Y no me importa lo que haya pasado en los turnos del pasado, solamente me importa el turno del presente. Eso es la definición de cadena de Markov. No sé si aquí la tengo, pero lo que me está diciendo es eso, es no me importa lo que sucedió en el pasado, solamente me importa lo que sucedió en el presente y del presente averiguo qué está sucediendo en el futuro. Ahí detrás es lo que se utiliza con procesos de cadenas de Markov. No todos los procesos aplicados son cadenas de Markov, pero uno trata de que se conviertan como una cadena de Markov para poderlos modelar de una manera mucho más fácil. Y digamos que este se lo permite. Entonces, digamos, usted está en un turno N, no sé, en un turno 10 y quiere saber lo que va a pasar en un turno 11, ¿vale? Entonces, supongamos que usted está en un turno N, usted está en 2, ¿listo? ¿Y cuál es la probabilidad de que estando en ese turno, en el siguiente turno esté en 3? Entonces, ¿cómo harían? ¿Cómo harían, chicos? A ver, díganme cuántos tendría que sacar el dado ahí para que yo pueda caer en 3. Denme unas opciones. 3 y 1. Si saco 1, ya caí en 3. Y si saco, ¿cuánto? 2, 3, ¿qué? 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Hola. ¿Sí lo ven? O sea, Sí, profe. si usted lanza el dado, 1, listo, ya va una posibilidad. Bueno, 2, 3, 4. Si saco 5, otra vez. Eso quiere decir que yo tengo 2 posibles casos del total de 6. Que si usted simplifica, eso es 1/3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que si usted lo medita es lo mismo que usted esté en un estado 2 de inicio y se vaya finalmente a un estado 3, o sea, este de acá. ¿Claro? ¿Eso es claro, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces fíjese que esta matriz de probabilidades tiene varias características como interesantes, ¿sabes? Por ejemplo, estudiamos un momentico esa matriz. Estudiamos un momentico esa matriz. Pregunta, si usted me suma todas estas filas, perdón, si usted me suma esta fila, los valores de esta fila y las componentes de esta fila, ¿cuánto le da? ¿Cuánto les da? Ahí tienes un sexto más. Aquí tienes un medio, eso es 3/6. Y aquí tienes un tercio, o sea, eso es 2/6. ¿Y eso cuánto da, chicos? 1. 1, ¿cierto? Porque es 6/6 y eso da 1. Ok. Ok. Y esta otra, la segunda, ¿cuánto da? Lo mismo. La tercera y la cuarta. También. Todas dan 1. Bien. ¿Alguien me puede decir por qué da 1? ¿Qué intuye usted de por qué le da 1? ¿Qué intuyen? ¿Qué Pues, creen que...? no, qué pena. Dale, 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 dime. Pues supondría que se hace la suma de todas las opciones que tiene el dado, ¿no? Para llevar a un punto, o sea, desde
desde la posición, bueno, desde, ¿cómo era? Desde el turno n en la posición 1, son todas las opciones que tiene el dado, que son 6. Entonces, pues 6 de 6 daría 1, supongo. O sea, digamos, de las 6 caras que hay, si se lanzan, pues están las opciones que caiga en las cuatro casillas desde 1. Entonces, pues al hacer eso, da pues la unidad de 1. Ok, vas por buen camino. ¿Alguien tiene otra sugerencia para mí? ¿Se les ocurre alguna idea de por qué eso da uno siempre, la fila? ¿Por qué la fila da uno y no la columna, por ejemplo? ¿Por qué la columna no me da uno, pero la fila sí? ¿Mm? ¿Por qué, chicos? Se completa el espacio muestral, ¿qué se llama? Que serían pues las 6 caras del lado, por eso 6/6. O sea, se completan todas las probabilidades que tiene el dado, dependiendo pues cuál es la que se necesita en cada caso. Ok, bueno, voy a hacer una pregunta aquí pequeña y es, en ese orden de lo que me estás diciendo, ¿cuál es la probabilidad del espacio muestral? Sería 6 de 6, ¿no? O Ajá, sea, exacto. lo entiendo como que la probabilidad de que caiga Resultado del cualquier espacio muestral. número del dado, sí. Muy bien, sí, señor, a uno, ¿cierto? Pero si tú lo meditas, ¿esto no es un porcentaje? El 100%. Ujú. Entonces, digamos que si uno lo medita un rato, este omega, a mí me representa todo el 100%. Y estos eventos de tener un evento A, tener un evento B, ¿cierto? Digamos que lo que hacen con omega es partirlo, ¿no? Lo parten como en pedazos, ¿sí me entiendes? Y si lo parten en pedazos, cada uno de ellos tiene una probabilidad diferente y la suma de todas las probabilidades tiene que darle a uno cuánto. La probabilidad de omega, ¿sí? ¿Entiendes? Eso es lo que Sí, señor. se llamaría como eventos mutualmente excluyentes, ¿sí? Son independientes. De si todos sumados, todos, digamos, uno no tiene que ver con otro y uno los suma, tiene que dar el 100%, que es la probabilidad de omega, ¿no? El espacio muestral. ¿Ok? Entonces, más o menos, digamos que eso es una explicación muy vaga, muy intuitiva, más o menos, del hecho de que siempre las filas me esto, porque fíjate que aquí detrás, en este caso, mi omega es la probabilidad de que yo me saque uno, ¿sí me entiendes? Perdón, esto es la probabilidad de que inicialmente yo empecé en uno y ese señor se vaya para algún lado, ¿sí? Te lo pongo de esta manera. Imaginémonos que en el estado 1, tienes acá el estado 1, acá el estado 2, acá el estado 3, acá el estado 4. ¿Sí me entiendes? Y digamos que en ese estado 1, supongamos que tú tienes, no sé, 100 personas. Y entonces lo que me está diciendo esta probabilidad es que de esas 100 personas, o bueno, no digamos 100, digamos 600 personas. De esas 600 personas, un sexto de ellas se queda acá. O sea que ¿cuántas se quedan acá? 100, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, señor. Que sería el un sexto, ¿cierto? Luego, ¿cuántas se van para dos? Aquí me dice que la mitad, o sea que 300 se van para dos. O sea, como que tú distribuyes tu población, ¿sí me entiendes? La población que tienes acá la vas a enviar a distintos lugares. ¿Estamos de acuerdo? Aquí sería un tercio, o sea, 200 personas. Y aquí sí no envías a nadie, porque es cero. Oye, ¿y por qué en esa matriz, por qué me da cero? ¿Alguien sabe por qué? Porque aquí es cero.
por lo que se salta a la cárcel. O sea, si llegas a la posición 4 pues nunca va a llegar porque va a saltarse a la posición 2. Ajá, exacto. ¿Cierto? Exacto. Entonces, eso es lo que pasa, como que tú puedes tener una población de personas y lo que estás destinando con estas matrices de probabilidad es a dónde envío a la gente, por decirlo así. Mi población, ¿a dónde la envío? ¿Listo? Y eso lo haces con cada estado. En cada estado tienes una cantidad, digamos, de población y la estás como enviando a otros lados. Fíjate que eso tiene que ver como si fuera un flujo, como un fluido ahí. Estoy diciendo para dónde destino en cada cosa. 4 no envío a nadie, no está conectado, no es accesible. Listo. Bueno, no sé si aquí este pedazo tengo que explicarles algo. No, digamos que este es un ejemplo de motivación, ¿sí? Es el ejemplo de motivación para que más o menos nos metamos un poquito más a eso de las cadenas de Markov. Entonces, ahora bueno, les pongo esta tareita interesante. ¿Quién intuitivamente me dice qué significa esta tabla de acá? ¿Qué creen que es esa tabla de acá? Con respecto a esta matriz de probabilidad y con respecto a este monopolio de un dado. ¿Qué creen que significa esto? ¿Qué creen, muchachos? ¿Una idea? ¿Se les ocurre? Pues supongo que lo mismo de, como si fuera, o sea, digamos, ahorita lo hicimos como con fracción, en este caso pues con una cantidad tiene finita, bueno, explícita, que decía 6, entonces vamos a ver que es algo sobre 6 y digamos, me parece que en este caso pues están en forma decimal, entonces no sé, digamos, en el P sub N2 dice, digamos, en 1 P sub N2 dice 0,5, entonces supongo que es de un medio, el otro lleva un medio, pero pues no sé, es algo así. ¿Qué creen que es N? ¿Qué es N? ¿Qué creen que es N? ¿El turno? Muy bien. El turno, ¿sí o no? Es el turno. El turno. O sea, es como una matriz de la probabilidad de cada estado en función del turno. No, no es una matriz. Esto no es esto Ok. no es Ah, vale, propiamente vale, una vale. matriz. No, les voy a explicar qué es lo que quiere decir eso. Mire, yo voy a coger esta matriz, ¿sí? Y les voy a mostrar cómo trato de entender qué es lo que está pasando con el juego, ¿sí? O sea, venga, les cuento más o menos cuál es la idea. Ponle cuidado. Mire, voy a escribir esa matriz yo mismo, ¿vale? Entonces, digamos que esto es un sexto, un medio, un tercio, ¿listo? 0, aquí tengo un sexto, un medio, un tercio, 0, un tercio, es como lo mismo, bueno, no, un medio, un sexto, 0, un tercio, un medio, un sexto y 0. Ok, listo. Listo, digamos, esa es la matriz para 4 estados. ¿Ok? Y a esa matriz yo la voy a llamar una matriz P, que se conoce como matriz de transición. ¿Listo? Esa es mi matriz de transición. Matriz de transición. ¿Listo? Y bueno, ¿qué pasa? Voy a coger esa matriz de transición y voy a hacer lo siguiente. Creo que lo voy a hacer en una hoja aparte. Voy a
Resulta que, bueno, no, hagámoslo, si quieres, hagámoslo aquí al ladito. Por un lado tienes la matriz de transición y por otro lado vamos a tener lo que se va a llamar un vector de estado inicial. ¿Listo? Entonces, por otro lado va a tener lo que se llamaría un vector de estado inicial. Un vector de estado inicial. ¿Listo? Y ese vector de estado inicial, pues, depende mucho del libro con el que tú mires, pero lo voy a llamar, digamos, pi. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Y ese vector, ¿qué es lo que tiene? Aquí va a tener la probabilidad en el turno 0 de estar en el estado 1. Aquí esto va a ser la probabilidad en el turno 0 de estar en el estado 2. Y aquí va a ser la probabilidad de estar en el turno 0 de estar en el estado 3. Y aquí la probabilidad en el turno 0 de estar en el estado 4. ¿Sí? ¿Ahí me siguen, chicos? Y ese sería como mi pi sub 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Hola. ¿Sí? Chicos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. Entonces mira que lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Vale, cuidado. Cuidado lo que voy a hacer. Ah, aquí esto eso es un sitio, pero listo, chicos. Listo, listo. Ok, bueno. Ven a ver si esto me cae al otro lado. Espero que sí. Sí, cupo. Pues más o menos, pero no tanto. Ok, bueno, este es igual. Un segundito. Eh, listo ya, qué pena ahí la demora. Ya les cuento qué significado tiene esto que estoy pintando. Entonces, mire, lo que pasa es que usted cuando empieza el juego, usted tiene el pi sub 0, que sería este vector con el que usted juega. ¿Listo? Y si usted quiere saber quién sería pi sub 1, yo les pregunto, ¿quién sería pi sub 1, chicos? ¿Alguien me puede decir qué es pi sub 1? Hola. ¿Qué es pi sub 1? Entonces, pi sub 1 representa las probabilidades de estar en cada estado en el turno 1. ¿Me entienden? ¿Sí, chicos? O sea, digamos, esta es la probabilidad de que usted esté en el estado 1 en el primer turno. Y esta es la probabilidad de que usted esté en el estado 2 en el primer turno. Y esta es la probabilidad de que usted esté en el estado 3 en el primer turno. Y esta es la probabilidad de que usted esté en el estado 4 en el primer turno. ¿Sí me entienden eso? ¿Sí? Hola. Sí, señor. Entonces, mire, si usted quiere saber esas probabilidades, pues usted coloca estas probabilidades para el turno 0, ¿cierto? Y la multiplica por su matriz de transición P. Entonces, fíjese que usted aquí lo que está haciendo es fila por columna y va a dar el primero. Luego, fila por columna le va a dar el segundo. Y luego, fila por columna le va a dar el tercero. Y luego, fila por columna y le va a dar el otro. Y usted aquí tendría las probabilidades de estar en un primer turno. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería que un primer turno. ¿Estamos? Hola. ¿Sí? ¿Sí estamos? Eso sería un primer turno. Entonces, ¿qué sería un segundo turno? A ver, ¿qué sería un segundo turno? Un segundo turno, ¿es hacer qué?
es lo siguiente. Si usted quiere saber cómo sería el segundo turno, pues coja las probabilidades, el vector de probabilidades que le dio en el primer turno y multiplíquelo otra vez por la matriz de transición, ¿cierto? Pero, ¿qué era pi sub 1? Pues era coger el vector de estado inicial 0 por p, eso es este, o sea, este de acá es esto, y eso lo multiplicas por p. Pero por la asociatividad de matrices, eso es como si usted hubiera hecho esto, pi sub 0, y lo multiplica por su matriz, pero a lados. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, ¿Sí? señor. Entonces, si yo lo hago en un tercer turno, si usted lo hace en un tercer turno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo debería dar entonces el pi sub 3, chicos? ¿Quién me dice? A ver. ¿Cómo debería dar? ¿Qué tocaría hacer? Pues supongo que sería pi sub 2 por p. Listo. Pi sub 2 por p. ¿Y qué era pi sub 2? Este, ¿no? Pi sub 1 por... Ajá. Por p a la 2. Hasta ahí. Este es este. Y multiplicas por este otro p, ¿cierto? O sea que aquí tendrías pi sub 0 por p a la 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, a ver si la deducen. En el enésimo en el enésimo turno, ¿cómo debería dar el vector, chicos? ¿Cómo debería dar? ¿Cómo sería el pi sub n? A ver, ¿quién me dice? Creo que sería pi sub 0 por la matriz de transición elevado a la n, ¿no? Correcto, muy bien. Sí, señor. Y esta es como la formuladita importante que nos está modelando el juego. Sí. Y entonces aquí es donde ahora sí me voy a la tablita que les mostraba. ¿Esta tabla qué significa? Significa que cuando usted está en el turno 0, todo el mundo está en el estado 1. Pues sí, ¿no? Porque ahí empezó el juego, ¿o no? El 100% está en el turno 1, ¿sí ven? Digo, en el estado 1. ¿Sí o no? Todo el mundo empieza acá, entonces todo el mundo, el 100% de los jugadores tiene que estar acá. ¿Me hago entender? ¿Sí? Chicos, hola. Entonces, aquí lo que me están diciendo, digamos, con esta matriz, lo que me están diciendo es esto, es cuando usted hace esta cuenta para un primer turno, por la dinámica del juego, ¿cuál es la probabilidad? A ver, ¿cuál es la probabilidad de que empezando el juego usted esté en el estado 1? Pues de 1, o sea, el 100%, ¿cierto? ¿Sí me entienden? Hola, chicos. ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí? ¿Y cuál es la probabilidad de que yo esté en el estado 2 empezando el juego? 0, ¿no? ¿Cierto? O cualquiera de estos. 0, ¿o no? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Y si usted hace fila por columna, todos estos de acá se mueren y solo queda un sexto. Entonces usted hace fila por columna, fila por columna, fila por columna, fila por columna. Entonces, la probabilidad de que en el turno 1 usted esté en el estado 1 es de un sexto, ¿cierto? Porque usted hace fila por esta columna, pues estos se van, como se multiplican por 0, pues son 0 y queda un sexto. Entonces, es de un sexto. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cuál es la probabilidad de que usted en el turno 1 esté en el estado 2, chicos? ¿Cuál es? Hola. ¿Cuál es la probabilidad? Un medio, ¿no? Un medio.
¿Cierto que es un medio? Y uno sigue. ¿Cuál es la probabilidad ahora de que usted en el turno 1 esté en el estado 2? Un tercio. Un tercio. Y de que esté en el estado 4, 0, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ya han entendido? Entonces, ¿este quién es? Este es un vector que le dice a usted cómo se movió el agente o los jugadores en un primer turno. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, chicos, que en realidad esto que ustedes están viendo acá les está representando realmente el pi sub 0, pi sub 1, pi sub 2, pi sub 3 y así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? ¿Sí me entienden? Sí, señor. Y miren qué interesante, o sea, uno va viendo cómo el juego va evolucionando, ¿sí ves? Y lo que uno ve es que esa reglita que me pusieron de que de 4 me paso a 2 tiene la probabilidad de 2 casillas, entonces siempre se mantiene en un medio, ¿sí ven? ¿Eso no les parece como interesante? Entonces es mucho más probable que usted esté en la casilla 2 y en la casilla 3 que en la 1. ¿Sí te das cuenta? Porque al parecer después de un turno 4, o bueno, no, a partir de cierta cantidad de turnos se estabiliza el juego. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Y por eso es tan importante lo que uno mira y modela con estas partes de cadenas de Markov. ¿Ya? No sé si ahí tienen alguna pregunta para mí. Siempre yo tengo una pregunta, pero pues es más Dime. como si de cultura general, supongo. Eso Sí, también es lo que un poco está de fondo, digamos, en estas tramas de películas sobre el blackjack y todo esto, ¿cierto? O sea, cómo hacer las cadenas de Markov del juego. ¿refieres a que a 21 Blackjack, la película esa del problema de Ajá, Monty sí, Hall? sí, 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 sí. Ujú, ujú. O Más o menos, sí, el sea, como problema de que, Monty Hall tiene una probabilidad ahí condicionada, ¿no? La probabilidad de que me cambie de puerta, dado que el presentador Monty me dio la probabilidad y lo que pasa es que ahí me da un tercio de probabilidad, ¿no? Me regala un tercio de probabilidad, entonces yo tengo ok, ok. un 2 tercios de probabilidad de ventaja si cambio la puerta. ¿Por qué? Porque el presentador no puede quitar una de las puertas donde está el carro, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Ese problema es Ujú. interesante, es bien chévere, sí señor. Está asociado, sí, no te voy a negar que no está asociado. Sin embargo, aquí lo que queremos modelar son sistemas, cómo los sistemas se comportan a medida que pasa el tiempo. La dificultad de pronto de estos modelos es que si yo tengo una cantidad de estados muy grande, esa matriz me va a quedar difícil, ¿me entiendes? ¿Sí? O Ujú. sea, si yo tengo, no más con que yo tenga 10 estados, una matriz de 10 por 10 de transición es difícil y si me pongo a hacer multiplicaciones, toca hacerlo con máquina, ¿ves? Pero por lo menos es una manera de tratar de abordar ciertos tipos de problemas, ¿vale? Y en este monopolio de un dado, lo que quería mostrarles era más o menos cómo está funcionando el asunto, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que si eso ya me lo entendieron, ¿qué tal si pensamos un poquito en esto? ¿Qué opinan de este, chicos? Eso que ustedes ven ahí es un grafo. ¿Sí se dan cuenta que es un grafo? Hola. Sí, señor. Y es un grafo de probabilidades, ¿sí? Porque es que, digamos que aquí yo estoy viendo cuál es la probabilidad, a ver, cuál es la probabilidad de que yo estoy en Town Square y me vaya para Anti-Square en el siguiente turno del 98%. ¿Sí te das cuenta? ¿Cuál es la probabilidad de que yo esté en Trinket Shop y me vaya para Train Station? El del 2%. ¿Sí lo notas? Pero si, digamos, si uno se concentra solo en Town Square, tú estás repartiendo 98% acá y 2% para acá. Entonces ahí, para esta propiedad, ya repartiste el 100% de las personas.
el de anti-square. Entonces te vas de aquí a acá, entonces 50% para acá, 50% para acá. Miremos el hotel cómo lo repartió. Dejó el 80% aquí dentro, dejó 10 para anti-square y mandó 10 para café. Y así. Entonces, ahí detrás hay un grafo. Entonces, lo que pasa es que cuando uno trabaja cadenas de Markov, muchas veces si uno quiere pues representar la información, esa información también uno la podría asociar con probabilidades, ¿sí? Armas un grafo y fíjate que este grafo ya no me importa tanto el que sea dirigido, sino lo que me importa son los porcentajes y, bueno, sí es dirigido, es un grafo dirigido, pero en el sentido de que me está diciendo exactamente cuántos de la gente se va a ir a otros lados, ¿no? Obviamente, si uno tiene un grafo de probabilidades, usted le puede asociar una matriz de transición. O sea, usted puede armar una matriz de probabilidad. Y esa matriz es esta. ¿Sí lo ves? ¿Sí, chicos? Tú tienes una matriz de transición como la que veíamos ahorita con el del monopolio, ¿verdad? Y sobre esa matriz de transición, entonces yo puedo hacer toda la teoría que ya dijimos para saber turno a turno qué puede pasar, ¿cierto? En un primer turno qué puede pasar. Pero digamos que, por ejemplo, en el juego, en este juego del monopolio, yo ponía la condición de que, ¿qué? De que todo el mundo estuviera acá. O sea que mi vector de estado inicial era 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Que eso fue lo que dijimos acá. O sea, que era 1, 0, 0, 0. En cambio, digamos que yo aquí no necesariamente tendría que empezar todos acá en Tom Square, no. Yo podría repartirlos por todo lado, ¿cierto? Porque aquí no hay un juego como tal. Y sobre eso poner a modelar las cosas a ver qué pasa. ¿Sí es claro? ¿Sí me entienden eso, chicos? Hola. Sí, señor. Y entonces sobre eso, pues haces lo mismo. Dime. ¿Vas a preguntar algo? Sí, sí, profe, que me a preguntar algo. Particularmente, dijiste que esto era como un grafo, ¿no? Sí. ¿Eso se representaría en forma matricial de qué manera? O sea, como lo mostraste ahorita. Sí, acá está, míralo. Vale. Ok, ok. Pero entonces lo que estamos representando ahí son los enlaces, ¿cierto? Sí. Sí, por ejemplo, ¿cuál es la Vale, probabilidad vale. de que de Train Station te quedes en Train Station? Cero. ¿Por qué cero? Porque pues no tienes un bucle acá, ¿no? Tienes un bucle. Hotel sí tiene bucles, pero Train Station no, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que de Train Station te vayas a Tom Square? Aquí dice que es 0.02. ¿Por qué? Pues sí, porque espérate. Ok. Aquí pusieron la matriz al revés. Esta matriz está al revés, chicos. Porque en realidad vamos de aquí hacia allá, ¿no? Pero en realidad es más común que uno coloque ir de acá y llegar acá. ¿Sí me entienden? O sea, la matriz está al revés. Pero pues igual se entiende la idea. ¿Sí? ¿Sí estamos? O sea, no, Ujú. normalmente uno la matriz la representa es como ir de acá a acá. Pero creo que ellos lo ponen así es por el tema de que yo estoy cuando yo hago esto, uno multiplica el vector a este lado y matriz a este lado. Pero como él la pone acá, entonces va a cambiar la cosa porque entonces ahora ya no va a ser o sea, no va a ser el vector pi acá y la matriz p acá, ¿no? Sino que así como la está colocando me la va a poner al revés, como cuando uno hacía el sistema AX. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Que era la matriz acá y aquí el vector hacia abajo. ¿Sí? Sí. En fin, no importa. El caso es que usted puede armar la matriz, o sea, usted viendo el grafo, tú ves el grafo y con el grafo me armas una matriz de probabilidades y bajo esa matriz de probabilidades tú me das un vector de estado inicial, es decir, me repartes un 100% de la gente en cada uno de los estados, como tú quieras, y pones a modelar el juego a ver cómo va evolucionando y seguramente en algún momento se estabilizará. Entonces, todo esto de las cadenas de Markov, pues te irá diciendo cosas. Ese temita de estabilizar quiere decir que
va a haber un momento en que ciertos porcentajes en los estados no van a cambiar, ¿sí? Como por ejemplo lo que pasaba aquí en esta tabla, que el 0,5 se mantenía estable, o que aquí en algún momento esto va a converger en algún porcentaje en concreto. Por ejemplo, aquí es el 2, el decimal 2 se mantuvo, el 1 se mantuvo, el 4, el 2, el 8. El 5 parece que se está estabilizando y ahí toca ver si se siguen estabilizando decimales. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Ok? ¿Bien? Listo. Entonces, uno ahí puede como ver ese tipo de cosas. Entonces, digamos que en general, ahora aquí pasándonos un poco formal el asunto, ¿qué es una cadena Markov? Ah, bueno, antes de eso, les dejo como tarea, cómo modelarían un monopolio. ¿Listo? El monopolio tiene 40 estados y tiene que la cárcel, cuando caes acá, te manda acá. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo harías? ¿Listo? Ahí les dejo como tarea. Eso ya está modelado, eso ya lo han hecho. Entonces pueden investigar si el tema les llama la atención. ¿Cómo modelarías el monopolio y qué propiedades son más probables de caer en el futuro? ¿Sí? Eso quizás ayude a que tú tengas una mejor estrategia cuando juegas monopolio. ¿Sí? Empiezas acá, lanzas 2 dados, acá con 2 dados y empiezas a mirar qué va sucediendo. Recuerda que el monopolio tiene una dificultad, una condición, y es que si sacas pares puedes volver a jugar. Y si sacas otra vez pares, puedes volver a jugar. Entonces, si sacas 2 veces pares o dobles, puedes volver a jugar. Y si sacas por tercera vez dobles, por corrupto te mandan a la cárcel directico. ¿Listo? Acá te mandan a la cárcel. Entonces, les dejo eso como tarea, cómo tratar de modelar el monopolio. A ver si llegan a alguna cosa. ¿Vale? Tranquilos, es una tarea de cultura general y curiosidad. No me lo tienen que entregar, no pasa nada. Pero pues les dejo la inquietud, ¿vale? Ok. Entonces, una cadena de Markov o proceso de Markov, como les decía, es un sistema en el que, como les decía, solamente dependemos de qué? Del estado anterior, o sea, el presente, para saber el futuro. ¿Listo? Solamente necesito esto para saber el futuro. Tengo unas matrices de transición, unas probabilidades de transición o unas matrices de transición, que son las probabilidades de pasar de un estado I a un estado J, y las filas me suman 1, como ya les dije anteriormente. Listo, acá representan esa matriz de probabilidad con T. En algunos libros lo hacen con P, pues no pasa nada. Le llaman una matriz de transición o matriz de probabilidades, o matriz estocástica. Son nombres que le dan a eso. Y aquí les colocan como algunos ejemplos. Entonces fíjese que aquí, digamos, se arman este, ¿sí? En el que a usted le dan creo que dan 2 estados, ¿cierto? Entonces tienes el clima de una ciudad que es lluvioso o despejado. Dice, como resultado de un amplio registro se ha determinado que la probabilidad de que sea lluvioso, de que un día lluvioso, después de un día despejado, es 1/3. Ah, bueno, entonces fíjese que usted aquí puede armar el diagramita, ¿cierto? Usted tiene acá 2 estados, este y este. R rain, ¿cierto? Y despejado de D, ¿cierto? Entonces aquí dice que se dé un día lluvioso, dado que estaba despejado, o sea, voy de aquí a acá. ¿Sí es claro que voy de allá, chicos? ¿Sí? Y yo no sé si aquí, si están escribiendo bien esa matriz. Bueno, entonces dice que se dé un día lluvioso después de un día despejado. Creo que es que aquí como que me están colocando la matriz al revés. Bueno, igual no importa. Entonces, a ver, estoy de la D y me voy a R, ¿cierto? Entonces, si de despejado yo paso a un día lluvioso, eso es de 1/3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
¿cierto? Luego aquí dice, la probabilidad de que sea un día lluvioso, que se tenga un día lluvioso, después de otro día lluvioso, o sea que aquí llueva otra vez, ¿es de qué? De un medio, ¿cierto? ¿Listo? Y sea del estado de un día despejado y R el de un día lluvioso. Bueno, aquí, no, es que cómo se lo planteo, está como feo esto aquí, espérame. Ok, un tercio. Bueno, entonces digamos, aquí me dice que estar en un día lluvioso y que sigan lluvioso del 50%, pero como me tiene que sumar uno, entonces pues yo puedo o quedarme aquí en el estado despejado o pasarme al lluvioso. O sea que aquí detrás lo que yo tengo es un bucle que debería ser de 2 tercios, ¿no? ¿Sí? ¿Sí entienden por qué es 2 tercios, chicos? Hola. Es para que se complete, para que la suma de una, ¿verdad? Ah, no, Sí, sí. sí, señor. Ujú. Listo. Entonces, para pasar de día lluvioso a día despejado, aquí ¿cuánto debería ser? Un medio, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí, eso me lo entienden? Y bueno, digamos que eso así nos estaría modelando ¿un qué? Este pequeño ejemplo. Es que aquí no me convence mucho cómo ponen ahí la matriz. No es muy común que lo hagan así en probabilidad, pero bueno. Esto es sacado del libro de Coleman de álgebra lineal. En otros libros de procesos estocásticos realmente lo hacen de otra manera, pero bueno, no pasa nada. Eh, y esto aquí también lo hacen, ¿cierto? Entonces ahí lo hacen con una empresa. De eso se lo voy a dejar que lo lean ustedes. Pero lo que ellos quieren hacer básicamente es cómo se comporta el mercado, ¿sí? Cómo yo paso de una marca a otra, ¿sí? Tengo unos consumidores que compran café y voy pasando de una marca a otra marca y entonces en el futuro, o sea, qué porcentaje de mis consumidores se van a quedar en cierta marca al cabo de, no sé, piénsalo en años o piénsalo en compras o sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso me lo entienden, chicos? De la matriz de transición de cierta manera me lo modela. Claramente asumiendo que es un proceso de Markov, o sea que no me interesa tanto el pasado, sino me interesa solamente el presente para saber cómo se comporta. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? Profe, pues en el caso de la matriz anterior de lluvioso o despejado, la Ujú. matriz estaría al revés, ¿no? Creo. Sí, sí, es que en ese libro lo toman al revés. Ok, Sí, yo creo que lo toman al revés. Yo creo que está pasando lo que pasaba aquí, ¿te acuerdas? Que colocaban el inicio acá y aquí el final. sí, sí, seguro. Sí, porque pues ahí la columna es la que da con la suma a la unidad y pues sería al revés. Tendría que ser la fila, los Sí, resultados de las filas. sí, aquí creo que en esto que les puse acá lo hacen sobre la columna, lo están haciendo sobre la columna. El libro de Coleman lo hace con la columna, pero yo creo que lo hace así es porque por comodidad, realmente lo hace por comodidad, por lo que yo les decía antes, que no quiere que sea vector acá y matriz acá, sino quiere al revés, quiere que sea matriz primero y luego vector. Entonces por eso coloca la matriz de esa manera. ¿Listo? El vector no le quedaría así, sino que haría la matriz acá y el vector hacia abajo. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Pero al final de cuentas, pues es muy similar el asunto. Bueno. Y bueno, entonces mira que aquí esto que está acá es lo que yo ya les dije ahorita, que es el vector de estado. Este vector de estado, mira que lo colocan hacia abajo, como yo les decía.
como yo les expliqué ahorita, lo poníamos así en forma horizontal. Aquí lo están poniendo de forma vertical por comodidad. ¿Listo? Te pregunto, ¿qué es K? ¿Qué es K, chicos? ¿Qué crees que representa K? El turno. Sí, el turno, ¿cierto? El turno o el paso, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Es como el paso, como en cuál voy. Eso es lo que está representando. Este es tu vector de estado y esta es la probabilidad de estar, no sé, en un estado 1 en K turnos o la probabilidad de estar en un estado 2 en K turnos y así. Eso no tiene misterio. Ok, y aquí esto es lo que yo les expliqué ahorita, que si usted quería saber el turno nuevo, ¿cierto? Pues tenía que coger el vector de antes. Fíjate que lo están haciendo a la izquierda, no a la derecha, como se los puse ahorita. Y lo multiplicas por tu matriz de transición, que también está como traspuesta, ¿cierto? Matriz está traspuesta. De como se las expliqué antes, acá está traspuesta. No importa al final. No. Y mira que aquí lo hacen, y es que aquí está el vector inicial, aquí está la matriz de transición, que lo están haciendo de forma contraria, y eso me daría cómo sería el vector de estado en el turno enésimo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, señor. Bien. Entonces, mira que aquí hacen como la cuenta. Entonces, digamos que para un vector así lo ponen de esa manera. Quieren saber quién es el X1, pues coges tu matriz de transición, la multiplicas y te queda esto. Y así lo hacen para el 2, el 3, el 4, el 5, en fin. Eso no tiene mucho misterio. Y de esa manera, pues en un quinto turno le está dando esto, que quizás es lo que le estaban preguntando, ¿no? Que quieren saber, digamos, en este ejemplo, ¿qué decía? Decía, en el ejemplo 1 del día despejado, ¿cierto? Imaginemos que está inicialmente en día despejado y 0 en lluvia. Y quieren saber en qué. En 5. Bueno, este es el turno 0. Entonces en el cuarto, en este que sería el cuarto día, ¿qué probabilidad hay de que esté despejado o que haya lluvia? Y entonces lo pone de esta manera. Entonces dice que el 60% del tiempo no va a llover, está despejado, y el 40% estaría lloviendo. Entonces es más probable que esté despejado, ¿sí? Entonces eso también se puede que se modele por encimita así eh, para estos temas fenomenológicos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Está ahí bien? ¿Aló? ¿Escuchan? Ok, bueno. Señor. Este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo que pues creo que ya me entendieron la idea, no voy a repetir. Esto creo que ya lo entienden, ya lo pueden ver ustedes por su cuenta. Este es otro ejemplo interesante y es que cuando usted coge esta matriz de transición para un vector de estado inicial, esto oscila. Entonces, digamos, en un turno 1, 2 tercios, 1 tercio. En el otro turno, 1 tercio, 2 tercios. Y sigue, tan, 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 tan. Entonces, siempre va a estar entre estos dos vectores de estado. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguien me puede decir eso por qué sucede? O sea, para esta matriz, ¿esto por qué sucede? ¿Por qué oscila entre estos dos? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir? Hola. ¿Sí? ¿Saben por qué esto oscila así entre estos dos? Pues supongo que por lo que en cada turno la posición va invirtiéndose. O sea, una parte toma el valor de la otra y pues al ser un movimiento oscilatorio, pues va a pasar como esa forma. No sé.
Pero a ver, ¿eso depende del vector que yo tenga acá o depende de la matriz? De la matriz, ¿no? O sea, se me parece como a una de rotación. A una de rotación, sí. Sí, señor, es una de rotación. ¿De qué ángulo? ¿Alcanzas a imaginar qué ángulo es? ¿Qué ángulo es? Sí, o sea, pareciera como de 90, pero no estoy muy seguro, pero más o menos por ahí lo ubico. De 90. ¿Sabes cuál es el problema? Que aquí no nos da -1. Este de acá debería Ujú. ser -1. Si fuera de -1 sería una matriz de rotación, pero no, tuviste cerca. Bueno, yo les hago una pequeña pregunta así, solo por curiosidad. ¿Cuánto les da t al cuadrado, muchachos? ¿Sí entienden lo que estoy preguntando? ¿Sí o no? ¿Cuánto les da t al cuadrado? Da 1001. La identidad. Ok, ¿y cuánto da t al cubo? Igual que T. Y t a la 4. Igual que tal cuadrado. La identidad. Sí. Ok, entonces, según la definición, ellos nos dijeron que esto era el vector de estado inicial, así como ellos lo ponen, y eso debería ser, si usted lo medita, con lo que yo ya le dije, es t a la n por el vector de estado inicial, ¿o no? Y esto se tiene que dividir en los dos casos, ¿cierto? El caso cuando está aquí así, con esta matriz, que es la identidad de esta identidad, y el caso cuando es t, o sea que siempre para los impares me va a dar es t, ¿cierto? O sea, esto me puede dar dos posibilidades. Una posibilidad es t por el x así, y la otra posibilidad es la identidad por el x acá. Y en los casos, ¿no? Cuando el n es qué y cuando el n es qué. Aquí es cuando el n es qué. Es impar, ¿cierto? Y aquí cuando el n es Ah, par, que es precisamente lo que está dando ahí. Pero digamos que lo que quiero llegar es, el que suceda este tipo de cosas depende mucho de la matriz de transición. La matriz de transición es la que me da información del sistema. Si yo entiendo cómo se comporta la matriz, yo puedo entender cómo se está comportando ese sistema. ¿Me hago entender? Por eso es que estudiar matrices también es muy importante. Entender propiedades de las matrices a mí me pueden decir mucha información de otros modelos físicos, químicos, biológicos, económicos, probabilísticos. ¿Mm? Las cadenas de Markov modelan muchas cosas, entre otros ejemplos de aplicaciones que yo les he dado ya. ¿Sí? Entonces, es bueno que usted, si usted entiende la matriz, va a entender todo lo que va a pasar en la dinámica. Bien. Pues bueno, déjame ver si aquí hay algo más. Hay aquí algo, otro ejemplito aquí. Bueno, esto ya se los dije. Una matriz es regular si todas las entradas de alguna potencia de T son positivas. Bueno, entonces otra definición. Una matriz, una matriz de transición de un proceso de Markov, ¿cierto? La que solo me interesa el presente para saber el futuro, se dice que va a ser regular si todas las entradas de alguna potencia de T son positivas. Entonces un proceso de Markov es regular si su matriz de transición es regular. ¿Eso qué quiere decir? A ver.
como yo sé que la matriz T a mí me da la información de cómo se comporta el sistema, ¿cierto? T a la N me está diciendo cómo se comporta, ¿cierto? En unos ciertos turnos. ¿Cierto? Si quieres, míralo así como un T y J, pero dependiendo ahí lo que me en un turno N. Entonces, estos que son los componentes de la matriz T a la N deberían ser positivos para algún N. Entonces aquí es donde yo, digamos, usted se alcanza, o sea, usted alcanza a entender por qué es importante esta definición, ¿sí o no? ¿Sí alcanzas a entender por qué es importante esa definición o no? O de pronto no. No, profe. Por ejemplo, a ver, voy a poner esto aquí así. Este es un estado 1, este es un estado 2. Digamos que este es un estado aquí y este va para acá, digamos que con el 50%. Medio aquí. ¿Listo? Este, digamos que va para acá con otro 50%. Este es un estado 3 y aquí yo tengo el bucle de 1 y aquí tengo el bucle de 1. Es decir, que aquí una vez que llegas a 2, te quedas en 2. Y una vez que llegas a 3, te quedas en 3. Entonces yo te pregunto, esto es un grafo, ¿cierto? Y asociado a ese grafo yo me puedo armar mi matriz, ¿cierto? Entonces yo te pregunto, así como yo lo veo, sin necesidad de armarme toda la matriz ni nada, ¿usted qué cree? ¿Que esta matriz de transición es regular o no es regular? ¿Qué creen? Mire la definición, léalo. ¿Es o no es regular? ¿Qué creen? Regular. Tú dices que es regular, ¿por qué? Ah, bueno, aunque no, creo que no, creo que no. Es que pues por lo que dice que todas las entradas, no sé si lo estoy leyendo de la manera correcta. Digamos, entradas simboliza pues que cada no, la cantidad que recibe cada no, la cantidad de No, flechas, las o no. entradas son estos numeritos de las matrices, las probabilidades, los numeritos de las matrices. Cada componente de la matriz. Esas son todas las entradas. Son todas las entradas de esta matriz de la n, para algún n. Entonces yo te pregunto algo. Si tú ves que en una matriz de transición pasar de un estado 1 a un estado I a un estado J me da 0, ¿es porque yo en ese turno puedo acceder a ese estado o no? No. No puedo, ¿cierto? No, no puedo. Entonces digamos que cuando uno haga la multiplicación por el vector de estado, pues obviamente puede que mm, no sea tan probable que yo llegue a ese estado. Digamos, mira que en un primer turno, la gente que está acá en el 1, 50% se va para acá y 50% se va para acá. Pero ¿qué crees que va a pasar en un turno 2? Que pues de cierta manera 2 no tiene forma de llegar al 3, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? Entonces pasar de 2 a 3 se puede. ¿En un primer turno se puede? Mm, no. No. ¿Y habrá algún turno en el que yo pueda pasarme de 2 a 3? Ah, No, no. señor. Dime, ¿sí o No, no? no, señor. No. No, no puedo. Mire el flujo, mire o sea, ni siquiera estoy mirando la matriz, mírelo usted. ¿Será que en algún turno yo me puedo pasar de 2 a 3? No se puede, no se va a poder. Y eso significa que entonces la probabilidad de pasarme de 2 a 3 en esa componente de la matriz va a ser 0 sin importar qué potencia yo tenga ahí, qué potencia de turno yo tenga. ¿Sí me entiendes? Sí.
Entonces, de alguna manera, esta definición de cadena de Markov regular lo que está tratando de decirte es que yo siempre tenga acceso a todos los estados, ¿me entiendes? No importa en qué turno, pero que yo pueda acceder a todos los estados en algún turno, ¿me entiendes? ¿Sí? Sí, ¿Sí, eso señor. ¿sí me lo entiendes? En algún turno yo debería poder tener acceso a alguno de los estados, pero sí, pero dime. Entonces, ¿la del juego era regular? ¿La de ese jueguito que tenía como los 4 estados posibles? No, no porque el 4, El 4 sí, tiene razón, tiene razón. 4 no, 4 no, no está dentro de nuestro juego ahí, no se puede. Entonces, digamos, el que sea una cadena de Markov regular es que yo pueda acceder a todos los estados, ¿sí? O sea, eso es como coloquialmente lo que estoy tratando de decirles ahí. Eso es como lo que esconde la definición. ¿Listo? Bueno, y aquí lo mismo. Por ejemplo, aquí es regular porque ya tengo una potencia en la que todas son positivas, por ejemplo. ¿Cierto? Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que a mí me puede interesar así importante? Y es eh, cómo se comporta en el infinito, a medida que pasan los turnos en el infinito, cómo debería comportarse el vector de estado. Era lo que yo les decía, que en algún momento de pronto se volvía estacionario, ¿sí? ¿Sí me va a entender? Y eso va a tener unos resultados ahí interesantes, porque lo que va a venir acá tiene que ver con un tema que nosotros tenemos que ver en el curso y son los vectores y valores propios. Los vectores y valores propios de alguna manera me van a hablar del comportamiento de un estado, en este caso modelado por el sistema matricial, ¿cierto? En el infinito, ¿vale? Entonces, fíjate que yo lo que quiero es, yo ya sé que este t a la n x a la n por x, ¿cierto? Debería converger a, ese t a la n debería converger a una matriz A, ¿sí? No sé si me entienden. Ustedes ya vieron cálculo diferencial, ¿cierto que sí? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, digamos que yo lo que estoy viendo es lo siguiente, o sea, usted está haciendo es el límite cuando n se vaya para el infinito de, ¿de qué? Aquí como lo están haciendo es de la matriz t a la n por tu vector de estado x, ¿cierto? Y eso debería ser igual a qué. Entonces, resulta que esta matriz t a la n, ¿sí? Todas las entradas de esa matriz a la n seguramente dependen de n. Entonces, como si usted tuviera, a ver, n por n límites, ¿sí? Y entonces en todos los límites supongamos que todos convergen, entonces usted tiene una matriz a la que está, una matriz A a la que está convergiendo cada una de las componentes. Es decir, el límite cuando n vaya para infinito de la componente TIJ, de esa componente de probabilidad n, debería ser igual a la componente A y J de la matriz A. ¿Sí me entiendes? O sea, esto es lo que está pasando. Y entonces, claro, eso converge a una matriz A por X. Entonces, de alguna manera, esto se volvería como es, como que se estaría estabilizando en algún momento. De pronto de pronto no, pero si uno no, Juan, esa pregunta que me haces del monopolio, de pronto no directamente, pero uno podría quitar, si uno quita esa casilla de cárcel o la interpreta de otra manera, ahí sí podría ser regular. ¿Listo? Bueno, volviendo a este ¿Listo? punto, Vale, digamos, vale. volviendo a este punto, digamos, eh, digamos, yo quiero saber es esto, pero este A por X debería ser ¿qué? Debería ser algún vector Y, no sé, algún vector Y al que esto que vendría siendo, sería como un vector X cuando se vaya para infinito, ¿sí?
Entonces, en el infinito, ¿cómo se convertiría? Y de pronto queda atrapado por un vector Y. Más o menos eso es la idea. Y aquí hacen como algunas cuentas, les recomiendo que las miren, hasta que al final se dan cuenta de algo interesante. Y es un pequeño truquito ahí de álgebra lineal, que lo voy a poner acá si quieren. Y es lo siguiente. Aquí, digamos, dicen que el límite, cuando n vaya a infinito, ¿de qué? Entonces supongamos que aquí usted lo que quiere hacer es esto. A ver, otra vez. El límite, cuando n tiene infinito, ¿de quién? Digamos que lo voy a hacer con el vector x en su turno n más 1. Pero este señor, ¿quién es? Sería nuestra matriz T a la n más 1 por un vector de estado x, que no tengo ni idea quién es, pero es un vector de estado x. Pero esto, digamos lo que es igual a el límite, cuando n tiene infinito, de T a la n por así mejor. De T por un T a la n por x. Y bueno, y digamos que aquí vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que este lado, este señor converge a un vector x que no sé quién es. Ese vector x es hacia donde está convergiendo la dinámica del sistema. Y aquí de este lado, entonces aquí llego. Que por un lado llego a que x debería ser igual a qué? A esto, pero este t no depende de n, entonces lo puedo sacar. ¿Listo? Y esto me generaría el límite cuando n tiene infinito de un t a la n por el x. Lo que pasa es que esto de aquí, a pesar de que no sea turno n o n más 1, igual debería converger a la misma cosa. O sea, que aquí lo que está pasando es esto. Que x debe ser igual a la matriz T. ¿Y este quién es? Pues es el mismo x, que es el vector x al que estoy buscando, que es estacionario. ¿Me entienden lo que más o menos la idea, chicos? Hola. ¿Sí? Entonces yo me estoy buscando un vector estacionario, ¿sí? O sea, digamos la dinámica, digamos que cada punto representa la dinámica aquí. Y va a llegar un punto en que ya queda atrapado por ese vector estacionario, que sería un vector, digamos, si quieres este azulito, este sería el x. Y cada uno de estos punticos sería, por ejemplo, un t a la 1 por x. Este otro sería un t a la 2 por x. Y así sigue la dinámica, hasta que quede atrapado por este vector x. Pero interesantemente, para que suceda eso, seguramente va a suceder por este detalle. Entonces, estás diciéndome que de pronto hay un vector x que cuando le aplicas la transformación t queda igualito, o sea, es un punto fijo, como los que les dije en la clase inicial, la primerita. Entonces, aquí es cuando hablan de esto. Aquí creo que lo explican. Y es esto, un t por u igual a u. Y si uno, lo ve como con la identidad y este pasa a restar, entonces uno tiene que resolver este sistema de ecuaciones, que es la identidad menos la matriz de transición, u, que son las dos variables de u1 a un, ¿cierto? Y uno resuelve ese sistema. Y cuando lo resuelvas vas a encontrar quién es el u, que es el estacionario. Entonces, ¿a qué voy yo con todo esto? Era lo que yo les colocaba, digamos, en este ejemplo de acá. Aquí. Yo trato de buscarme un pi acá, un pi, que cuando esta dinámica acá se vaya para el infinito, cuando n se vaya para el infinito, en un turno allá en el infinito, va a llegar a un vector pi en el que estas componentes ya quedaron estabilizadas. ¿Me entienden, chicos? Hola. En que esas probabilidades quedaron estabilizadas. Y eso ya es un resultado muy, muy fuerte, muy interesante.
Porque haga lo que haga en el infinito, esas probabilidades ya se van a quedar ahí. Y ya sé cómo se comporta la dinámica, sea del juego o sea de algún sistema en concreto. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta para mí? Uy, creo que ya me pasé. Ya me pasé un rato ahí. ¿Sí? No, creo que no tienen pregunta para mí. No, profe. Listo, ya qué pena con ustedes que me pasé ahí 10 minuticos. Bueno, aquí les cuentan un poquito qué hay que hacer para resolver el sistema, si no tiene problema. Y bueno, y esto de modelos económicos lineales sí se los dejo como lectura, ya no nos da el tiempo. Se los voy a subir a Classroom para que porfa lo revisen, ya no alcanzo. Y bueno, entonces voy a parar la grabación.